están? Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Roberto Cabeza Sánchez y el día de hoy trataré de aportar a la comunidad estudiantil lo que es la oralidad como principio y garantía en el sistema procesal ecuatoriano. Previamente a ingresar de lleno a lo que es el principio de la oralidad como garantía en el sistema, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, debemos conocer de dónde nace el principio de la oralidad. Es así que los seres humanos, antes de evolucionar como sociedad, es de conocimiento que eran nómadas y que estos, a lo largo que transcurría el tiempo, estos se iban uniendo y iban conformando sociedades en las cuales, al momento de que comenzaron a vivir en sociedad, limitaron su libertad y acarreaban algunas controversias o conflictos que en aquella época se solucionaban con la venganza, es decir, ojo por ojo, diente por diente, o simplemente se buscaba la manera alternativa, y es ahí donde surgieron por primera vez en la historia la solución de conflictos alternativos, que en este caso fungía un tercero imparcial que en aquella época eran los más sabios, y los más sabios eran los ancianos de aquella época, que eran los encargados de resolver dichas controversias. Sin embargo, avanzando un poco más en el tiempo, en la Grecia clásica ya se veía cómo los litigantes eran sometidos ante la opinión pública. ¿Y por qué hacemos referencia a la opinión pública? Pues ellos resolvían los conflictos en el centro de la polis, ante la multitud que se reunía para saber qué conflictos eran los que existían. Y es así que, avanzando un poco más sobre las culturas, en Roma no fue tan diferente el cambio, pues de alguna manera, al principio, los procesos judiciales en aquella época inicialmente fueron privados, en el cual las partes llegaban a un acuerdo y este acuerdo era sometido ante el juez para que el juez era quien tenga que en su resolución resolver dicho conflicto, que en este caso se lo conocía como el juez como arbiter ex compromiso. Más adelante, cuando Roma ya fue constituida como república, los litigios privados debieron someterse a árbitros autorizados estatalmente y que eran conocidos como los iudex. Sin embargo, y haciendo un paréntesis previo a continuar, es menester saber que los extranjeros, única y exclusivamente como no eran ciudadanos romanos, ellos tenían que resolver sus conflictos frente al pretor peregrino, quien poseía imperium y resolvía dichas controversias de manera oral. Más adelante, Roma divide estos procesos, y en la cual la primera se lo conocía como injure, la cual se refería a que el pretor dirigía el proceso donde se determinaban los hechos y términos de la controversia, y que buscaba obviamente apercibir al demandado respecto al eventual litigio. La segunda parte es el injurie, en la cual se iniciaba la editio actionis. En este caso, en la actualidad se lo conoce como la demanda, y en donde se exponían obviamente las pretensiones, la litis. ¿Cuál era la litis en aquella época? Y que obviamente el demandado daba contestación con la litis contestatio. Ahora sí, previamente a ingresar a la oralidad en el Ecuador, debemos escuchar la definición que el tratadista Eduardo Couture nos da, pues definía que obviamente era la oposición a la escritura y que era el método procesal en el cual la palabra hablada constituía el modo de expresión. Es así que en Ecuador, ni bien constituida la República el 23 de septiembre del año de 1830, no fue hasta el año de 1945 que en su artículo 93 de la Constitución promulgaba lo siguiente: las leyes procesales
propenderán a la simplificación y eficacia de los trámites, adoptando en lo posible el sistema verbal. Ahí nos daban una luz ya de que los procesos eran orales. Sin embargo, en el año 98, con la Constitución de aquella época, su artículo 194 nos hace referencia y es un poco más preciso. Y nos menciona, la sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción de las pruebas, obviamente, se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo a los principios dispositivo, concentración e inmediación. Dichos principios, que en la actualidad son muy importantes al momento de entrar a un juicio, pues recordemos que el principio dispositivo pues es el de las partes de disponer, de sustanciar, de proseguir con el proceso, de impulsarlo. La concentración es reunir en el menor actos posibles para que sea lo más celérico de alguna manera o expedito. Y obviamente el principio de inmersión, en el cual trataba la comunicación que el juez tenía con las partes. Sin embargo, en la Constitución del año 2008, en su artículo 168, numerales 5 y 6, hablan sobre estos principios, sobre la oralidad como tal. Es así que en el numeral 5, y cito, menciona que en todas sus etapas los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo en los casos expresamente señalados por la ley. Y aquí hago yo una concordancia o que existe una armonía entre el principio de oralidad y el principio dispositivo, el principio de la oralidad y el principio que los juicios son públicos, de publicidad, en cuanto a que le da a entender que como en la antigüedad de las polis se sustanciaban los procesos en medio de la polis, los juicios en la actualidad también son orales, puesto que nosotros los abogados nos enfrentamos o llevamos la verdad procesal de cada una de las partes a los jueces, quien bajo el principio de iura novi curia, su conocimiento de la ley y su experiencia, pues darán la resolución del mismo. Es así que el numeral 6 de la misma norma nos habla y nos dice: la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevarán a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios concentración, contradicción y dispositivo. Es así que con esta pauta existen códigos orgánicos, como el Código Orgánico Integral Penal en su artículo número 5, que se habla sobre los principios procesables. En este caso, en el que nos incumbe la oralidad, habla que dichos procesos se desarrollarán mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia. Es decir, el juez tiene la obligación que luego de la valoración de la prueba y de los alegatos finales, pues ellos tendrán que decidir sobre lo que se ha ventilado en dicho proceso y decidirán en la misma audiencia. El COGEP, por su parte, en su artículo número 4, concluye lo siguiente: la sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito, ya que las audiencias podrán realizarse por videoconferencia y que en la actualidad es lo que se ve por cuanto a la emergencia sanitaria que está viviendo todo el mundo. Es de alguna manera la oralidad nunca dejó de existir, ha ido evolucionando en cuanto a las épocas que hemos venido cursando, por lo que podemos concluir que la oralidad en la administración de justicia ecuatoriana siempre ha existido desde los más remotos tiempos, usados también por los más sabios. Las comunidades, los más antiguos, decidían sobre las controversias y imponían los castigos dependiendo de los hechos. Es así que también en la literatura se puede apreciar dicho sistema oral, como el libro del Mercader de Venecia, escrito por William Shakespeare, quien habla
que un joven abogado litiga ante un tribunal para salvar la vida del mercader, y es como así nos damos cuenta que la oralidad se vuelve imprescindible para la solución de conflictos, tanto en audiencias como en medios alternativos de solución de conflictos. Muchas gracias.